Bueno, listo, entonces esta va a ser la parte práctica del curso. Yo sé que lo demás ha estado muy aburrido, pero sí se necesita cierto nivel como de aburrimiento o de teoría, por así decirlo, para poder entender qué es lo que hay detrás de esto y no simplemente pichar botones de un programa porque sí. Entonces, vamos a cerrar este. El 2. Aquí estamos con el resumen de lo que hay que hacer. Pero simplemente vamos nuevamente al problema práctico. ¿El problema práctico cuál es? Aquí está en... Vamos a copiar esta cosa acá. En supuestos. Pegar. Está básicamente aquí donde dice ejemplos desarrollados. Vamos a cerrar acá. Guardar. Entonces, aquí es muy sencillo, va a ser simplemente meter datos, analizar e interpretar, más nada. El mismo ejemplo del mortero. Aquí están los datos, Y1 y Y2. Entonces, tal cual como los tengo acá, tal cual voy a copiar. Voy a abrir el Stack Graphic. Voy a pegar los datos de esta manera, entonces queda el encabezado, los datos y los otros datos. Entonces aquí vamos a tener de cerca el ejemplo de los cálculos que se realizaron. Aquí los valores de media, desviaciones, varianzas. Aquí la parte de la varianza conjunta de los datos, el estadístico de prueba. Y aquí básicamente la conclusión importante es las fuerzas de tensión de adhesión promedio de las dos formulaciones de mortero de cemento Portland son diferentes. Ese es claro. La probabilidad de rechazar lo contrario, ¿sí?, fue inferior al 2 al 2.5%. Eso en potencia de pruebas es obviamente mucho más, bueno, inferior al 5%, que significa una potencia de la prueba o certeza del 95% de esto, de que esto es cierto. Bueno, aquí se me olvidó mencionar otra forma. Cuatro. Lo otro es ajustar la potencia de la prueba. Ya veremos más adelante de qué se trata eso. Es una opción, pero pues no es mi preferida si me lo preguntan. Bueno, entonces ya yo tengo aquí los datos. La manera como voy a hacer el análisis estadístico es simplemente comparar dos muestras en donde dice muestras independientes. La muestra 1 y la muestra 2. Aquí me permite un resumen del análisis, resumen estadístico, comparación de medias, comparaciones de desviaciones estándar. Entonces, con esta comparación de desviaciones estándar podría probar o no el supuesto de si las desviaciones estándar de los dos grupos, el 1 y el 2, son iguales. La prueba de Kolmogorov-Smirnov, miércoles, esta es que Cruz Wallis, no, creo que me refería a esta. Es una prueba no paramétrica para probar exactamente lo mismo, es decir, las medias
o no son iguales. Kolmorov, Smirnov. Bueno, ya no estoy seguro. Entonces, vamos a dejar correr esto. Vamos a darle de todas maneras todos. ¿Sí? Lo bueno es que ya hay algunas de acá que me permiten comprobar algunos de los supuestos. Creo que dentro de una de estas, no sé si en el resumen estadístico también se prueba lo de la normalidad. Entonces, o no sé si esta es la de normalidad. Vamos a darle. Y aquí está. Bueno, esto es lo de siempre. ¿Sí? El diagrama de caja de bigotes mediante el cual uno apreciativamente podría de pronto sacar la conclusión. Aquí aparentemente, pues, sí, parece definitivamente que las medias de ambos tratamientos son diferentes. Y las desviaciones estándar, o sea, la dispersión de los datos, si se dan cuenta, nunca hace que el valor, por ejemplo, máximo del grupo 1 vaya a tocar siquiera la distribución de datos del grupo 2. Entonces eso a mí me hace pensar que hay diferencias estadísticas entre las medias de estos grupos, grupo 1 y grupo 2. Básicamente el tratamiento que se le hizo a ese cemento definitivamente afecta la resistencia a tensión. Pero vuelve y juega. A mí no me gusta utilizar esto porque son básicamente formas apreciativas de llegar a conclusiones. Y esa apreciativa pues cambia dependiendo del sujeto. Y la idea de esto, de pruebas estadísticas, es que independientemente de quien sea quien haga este procedimiento, llegue a la misma conclusión. O lo son o no lo son. Entonces, vamos a ver con el resumen estadístico. Bueno, aquí en el resumen estadístico hay una prueba de normalidad. Entonces, dicen, de particular interés son el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada. Aquí aparece como estos valores sesgo estandarizado y kurtosis estandarizada. Dice, que pueden usarse para comparar si las muestras provienen de desviaciones normales, distribuciones normales, que es uno de los supuestos, ¿sí? Pero pues ahora lo vamos a dejar hasta ahí. Realmente lo que primero tenemos que comprobar es cuál es la conclusión que se puede sacar. Aquí gráficamente sacamos una conclusión, pero vuelve y juega, es subjetivo. Entonces, vámonos, comparaciones de medias, o comparaciones de mediadas debería servir. Entonces vamos a regresar a meternos en comparaciones de las medias. Entonces dice, bueno, concéntrense en estos datos y se darán cuenta que son básicamente los mismos. Hipótesis nula, que las medias son iguales. Hipótesis alternativa, las medias son diferentes. El estadístico de prueba, ¿cuánto dio? Menos 9.10936. ¿Se acuerdan del ejercicio? El ejercicio del libro dice menos 0.13. Bueno, parecido, ¿no? La probabilidad asociada es de 3.678 por 10 a la menos 8. Eso prácticamente es cero. Una probabilidad muy baja de rechazar de rechazar la hipótesis alternativa, por así decirlo. Entonces se rechaza la hipótesis nula para alfa de 0.05. Vuelve y juega. La potencia de la prueba es 1 menos 0.05. Es decir, con el 95% yo puedo rechazar que las medias son iguales. No son iguales. ¿Listo? Entonces, pero, bueno, esto queda como complicado a veces. Entonces lo que yo recomiendo es leer estos párrafos. Por ejemplo, puesto que el valor P calculado es menor que 0.5, se puede rechazar la hipótesis nula en favor de la alterna. Entonces, aquí dice
aquí también lo puedes leer. Puesto que el intervalo no contiene el valor 0, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las dos muestras, con un nivel de confianza del 95%. Entonces yo lo que recomiendo es, en esta parte de comparación de medias, leer estas últimas frases, que son básicamente el resumen de la conclusión estadística. ¿Sí? Mira esta nota muy interesante, dice, estos resultados asumen que las varianzas de las dos muestras son iguales. En este caso la suposición parece razonable, con base en los resultados de la prueba F. Para comprobar las desviaciones estándar, puede verse los resultados de esta prueba seleccionando comparación de desviaciones estándar del menú de opciones tabulares. Pero de todas maneras, en el resumen estadístico, pues... bueno, aquí está. Comparación de desviaciones estándar. Entonces, ¿de qué dice? Puesto que contiene el valor de 1, no hay diferencia estadísticamente significativa entre las desviaciones estándar de las dos muestras con un nivel de confianza del 95%. Entonces, esto realmente es como de meter datos, saber dónde espichar y saber dónde leer para interpretar los resultados. Entonces, aquí ya se está dando cumplimiento a uno de los supuestos, el que las desviaciones estándar son iguales. ¿Dónde estaba? En comparación de desviaciones estándar. ¿Dónde está el de la conclusión estadística? Como estamos comprobando si las medias o no son iguales, entonces tendría sentido que estuvieran donde dice comparación de medias. ¿Sí? Esta prueba de color. Entonces, hasta ahora, ¿dónde probamos lo de la normalidad? Acá, en resumen estadístico, se calculó el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada para un grupo y para el otro grupo. Son estos números rojos. Entonces él dice, de particular interés son el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizada, que pueden usarse para comprobar si las muestras provienen de distribuciones normales. Es decir, estos valores son la prueba formal de si es normal o no normal la distribución de estos datos y estos datos. Entonces dicen, valores de estos estadísticos fuera del rango de menos 2 a 2 indican desviaciones significativas de la normalidad. Pero estos valores están entre ¿dónde? Están entre 0.16 y menos 1.088. O sea, esos están dentro del rango de 2 y menos 2. Es decir, él no se desvía del comportamiento de normal. Entonces, realmente lo importante aquí, ambas kurtosis, lo que tendría invalidar la prueba que compara desviación estándar. En este caso, ambos valores de sesgo estandarizados se encuentran dentro del rango esperado. Ambas kurtosis estandarizadas se encuentran dentro del rango esperado. Es decir, esto tiene distribución de probabilidad normal. Entonces, aquí lee el primer supuesto de normalidad en resumen estadístico. En comparación de medias es donde finalmente saca la conclusión que realmente te interesaba sacar, que si las medias son iguales o no. Esta es realmente la primera que deberías ver para este caso particular. Resumen estadístico es para comprobar normalidad de los datos, la distribución normal de los datos, es decir, estás comprobando los supuestos. El de desviación estándar vuelve y juega, es para comprobar el supuesto de que las desviaciones estándar son iguales o no lo son. Esta aparece la prueba de Kolmorov-Smirnov. Entonces, vamos a leer para ver para qué sirve esto. Esta acción ejecuta una prueba de Kolmorov-Smirnov para comparar las distribuciones de las dos muestras. Esta prueba se realiza calculando la distancia máxima entre las distribuciones acumuladas de las dos muestras. En este caso, la distribución máxima es 1, que puede verse gráficamente seleccionando gráfica de cuartiles, lista de opciones gráficas. De particular interés el valor B aproximado de la prueba. Debido a que el valor P es menor a 0.5, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las dos distribuciones con un nivel de confianza del 95%, es decir, no son iguales. Entonces, vamos a hacer una cosa interesante.
Si usted tiene dudas de una prueba específica, simplemente copie y consulte en internet a qué se refiere la prueba estadística. Aquí en Wikipedia está: en estadística, la prueba de Kolmogorov es una prueba no paramétrica. Yo sabía que era una no paramétrica, no recordaba el nombre exacto, que determina la bondad de ajuste de dos distribuciones de probabilidad entre sí. En el caso en el que queramos verificar la normalidad de una distribución, la prueba de Littleton lleva algunas mejoras con respecto a la de Kolmogorov-Smirnov y en general el test de Shapiro-Wilks, que también es otra prueba para comprobar la distribución normal. O sea, realmente hay un sinnúmero de pruebas estadísticas para probar diferentes cosas. En este caso, esta prueba es no paramétrica, es decir, que no debe cumplir con esos supuestos de normalidad, de aleatorización, etcétera, para que sea cierta. Entonces, pero bueno. Bueno, faltaría solamente una sola cosa. ¿Esa sola cosa cuál es? La cosa que hace falta probar es que estos datos son aleatorios. ¿Cómo comprueba eso? Bueno, hay una opción en la cual dice describir datos numéricos, análisis de una variable. Entonces vamos a meter solamente el grupo 1 y le vamos a dar a aceptar. Entonces vamos a darle a todos y vamos a dar a aceptar. Entonces vamos a ver. Bueno, de hecho aquí hay unos gráficos. ¿Recuerdan el gráfico de prueba de normalidad? Por este medio podemos verificar la normalidad de los datos del grupo 1. Pero pues ya lo habíamos comprobado con el estadístico en la anterior. Bueno, por aquí no es. Vamos a dar en describir en series de tiempo. Esto obviamente va a suponer que este es el orden en que fueron levantados estos datos y realizadas las pruebas. ¿Sí? Si no, tienes que organizarlo en el orden en el que fueron realizados los experimentos. Entonces, vamos a darle a describir series de tiempo, métodos descriptivos. Vamos a meter solamente el grupo 1 para ver si son aleatorios. Aquí te piden que especifiques básicamente la unidad de tiempo, pero pues realmente aquí lo que interesa es el orden y no el tiempo en que fue realizado. Puede que en algunos casos sí lo sea importante. Entonces vamos a darle a aceptar. Aquí yo recomiendo dejen esto completamente sin ninguna modificación. Esto ya tiene que ver con transformaciones de los datos. Entonces lo recomendable siempre empiece a trabajar sin transformar datos. Vamos a darle a aceptar y vamos a darle a todos. Aunque realmente los que nosotros vamos a parar de bolas son estos: autocorrelaciones, autocorrelaciones parciales, pero principalmente autocorrelaciones y prueba de aleatoriedad. Entonces vamos a darle a aceptar. Entonces, ¿qué le dije que era importante? Autocorrelaciones. Entonces simplemente es leer. En este caso, ninguno de los 24 coeficientes de correlación son estadísticamente significativos, implicando que la serie de tiempo bien puede ser completamente aleatoria, ruido blanco. Esto es lo importante. Hizo un análisis estadístico y llegó a la conclusión de que ahí no hay ninguna correlación. Prueba de aleatoriedad. Entonces, él hizo 3 pruebas. Entonces vamos a ver.
La primera prueba cuenta el número de veces que la secuencia estuvo arriba o abajo de la mediana. El número de tales corridas es igual a 6, comprobando un valor esperado de 6 si la secuencia fuera aleatoria. Puesto que el valor P para la prueba es mayor o igual a 0.5, no se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria, con un nivel de confianza del 95%. Él trae otras dos pruebas, la 2 y la 3. La primera es de corrida abajo o arriba o abajo de la mediana, corridas arriba y abajo, y la prueba de Bose-Pierce. Si tiene dudas del concepto de la prueba, perfectamente puede consultarlo en internet. Entonces, él dice la segunda prueba puesto que el valor P es inferior a 0.5, no se puede rechazar la hipótesis de que es aleatoria. Y la tercera dice algo parecido. Entonces, básicamente aquí está comprobando que es aleatoria. Gráficamente, ¿qué es lo que se espera ver? Gráficamente lo que se espera ver es que esto, con el tiempo, no tenga ningún patrón. Entonces, si por ejemplo, ¿qué es un patrón? Por ejemplo, una línea recta ascendente. Eso significa que el orden en que se hizo los experimentos terminó afectando los resultados. Y eso no se desea. Lo que se desea es algo más como esto. Aquí no se ve ninguna tendencia. A veces sube, baja, a veces va subiendo y de repente baja, sube. Es completamente aleatorio. Eso es lo que se quiere ver. Entonces, listo. ¿Se puede hacer lo mismo para el otro grupo? Claro que sí. Series de tiempo, métodos descriptivos. Ahora yo no voy a elegir Y1, sino Y2. Y aceptamos. Vamos a todo, aceptar. Ahí está. Entonces, vamos a ver qué dice Y2. Prueba de aleatoriedad. Entonces vamos a ver qué dice la primera. No se puede rechazar la hipótesis de que la serie es aleatoria. Entonces es aleatoria. La segunda, lo mismo, no se puede rechazar la hipótesis de que sea aleatoria. Y la tercera, lo mismo, con una potencia del 95, superior al 95%. Entonces, pero pues básicamente lo que queremos acá, bueno, de hecho aquí se ve una tendencia rara, pero desde el punto de vista de los estadísticos de prueba es aleatorio. Entonces simplemente eso es lo importante. De pronto vamos a ver si hay algo en la parte de correlación. De Y1, vamos a ver. Bueno, aquí parece que ya autocorrelación. Son estadísticamente implicando que la serie de tiempo bien puede ser completamente aleatoria. Este es el tipo de conclusiones que queremos oír. Entonces, listo. ¿Vieron qué rápido fue? Entonces resumamos. Aquí simplemente fue necesario meter los datos en el orden en que fueron obtenidos, comparar, describir, bueno, puede ser comparar dos muestras independientes, y bueno, le especifica que le arroje todo y ya sabe que de ahí en dónde va a sacar la conclusión de si las medias o no son iguales en comparación de medias. Después es comprobar los supuestos. En el resumen estadístico aparece el supuesto de normalidad.
En el de comparación de desviaciones estándar se comprueba el de la igualdad de desviaciones estándar. ¿Y dónde comprueba si los datos son aleatorios o no? Recuerde, se metió en describir series de tiempo, métodos descriptivos. Y eligió básicamente un grupo de datos y le dijo, arrójame todo. Donde básicamente vas a comprobar que es aleatorio. Bueno, este es. No, este no es. Vamos a cerrar este. Entonces debe ser este, ¿no? Es este. Ahí donde lo vas a ver, en prueba de aleatoriedad. Básicamente hay 3 pruebas para definir si es aleatorio o no los datos. ¿Listo? Entonces básicamente ahí está. Puedes hacer lo mismo con el otro grupo. Y2 y Y1. ¿Listo? Entonces básicamente con eso concluimos. Bueno, espero que esto le haya sido muy productivo. Y lo que vamos a hacer a continuación es hacer parecido, pero para un caso factorial. Aquí simplemente lo que hicimos fue comprobar 2 grupos de datos. Para el caso de experimentos factoriales, pues ya hablamos con antelación de los experimentos factoriales. Sería en el entorno de un experimento factorial cómo se comprueban los supuestos y cuáles serían esos supuestos. Bueno, muchas gracias por su atención. Entonces voy a limitarme a terminar esto, a cerrarlo. Y después entonces arrancamos con la parte de la parte factorial. Creo que para poder avanzar rápidamente en esa temática y no hacerlo nuevamente largo, entonces me va a tocar mezclar partes teóricas con las partes del stack graphic. Entonces... Y bueno, dar por terminado ese tema. Donde lo único que haría falta ya sería en el caso de que no, ¿qué hago? De que no se cumplan los supuestos, ¿qué hago? Bueno, listo. Sería todo y muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima.